Hola a todos los compañeros colombianos. Primero, dar un agradecimiento enorme a la Sociedad Colombiana de Obstetricia y Ginecología por esta invitación a estar aquí presente. El tema del que voy a hablar ahora es sobre la miomectomía. Yo soy de los que opino que sin pasado no hay presente y sin pasado tampoco tendríamos un futuro. Y es como voy a dirigir un poquito el tema este. Primero, no tengo ningún conflicto de intereses que declarar en esta ponencia y empecemos a hablar un poquito del pasado. La primera endoscopia viene de 1807. Bozzini fue el que realizó la primera endoscopia. Luego se fueron desarrollando diferentes tipos de endoscopios, pero la primera histeroscopía aparece en 1879. Lo que están viendo aquí delante en 1960 es una tremenda cámara que pesaba 13 kilos. Están viendo la primera endoscopia frente a una pantalla. Impresionante. Tan solo 2 años después aparece la primera cámara más manejable, más pequeña, ya no es esos tremendos 13 kilos, que permitía también llevar a cabo una endoscopia frente a una pantalla. Es el inicio de todo lo que conocemos hoy por la endoscopia en el sentido más global. Yo tengo un hobby, me gustan los libros antiguos y les tengo aquí un libro que se publica, está traducido del francés al castellano en 1894, hace nada más y nada menos que 126 años. Y vamos al capítulo de las operaciones destinadas a separar los fibromas situados en la pared. La miomectomía de los miomas dentro de la pared. Lo que hacía esta gente era una dilatación hasta llegar a 1 o 2 dedos. Y una vez que tenían el cuello dilatado, entraban con un pequeño bisturí diseñado, muy pequeñín, en el cual cortaban en torno al mioma y luego lo que hacían era una enucleación por medio de la uña. O sea, que con la uña iban separando el mioma de la pared, iban enucleando el mioma. Me parece que esa técnica les debe sonar a todos muy conocida de la laparoscopia o de la cirugía ginecológica abierta para la extracción de mioma. Pues esto lo hacían dentro de la cavidad uterina, enucleaban el mioma por medio de la uña. Y les podían ocurrir 3 cosas, escriben esta gente, hace 126 años. Podía ocurrir o la enucleación, sacaban totalmente el mioma, los desprendían de la pared, o el mioma se iba haciendo más endocavitario, o sea, migraba hacia dentro de la cavidad, o bien no pasaba absolutamente nada y un fallo de la técnica. Esto fue en 1824. Este otro libro en francés es de 1921. Aquí ya las cosas empezaban a cambiar. Aquí se intentaba hacer la miomectomía vaginal y si no, lo que se comenzaba a recomendar en estos casos en mujeres que tenían sangrados era directamente la histerectomía. Bueno, esto ha sido el pasado. Sabemos que los miomas pueden afectar tanto para conseguir y mantener un embarazo. Por lo tanto, los miomas submucosos son importantes por sus repercusiones. Sabemos que los subserosos no parecen tener ningún impacto sobre la fertilidad, pero los miomas submucosos han demostrado de forma uniforme tener un impacto negativo tanto sobre las tasas de implantación, las gestaciones clínicas, los abortos y gestaciones con niño vivo. Por lo tanto, esto queda muy claro. Lo que queda muy controvertido aún es el tema de los miomas intramurales, que aquí ya con los miomas a partir de 4 centímetros es cuando se recomienda por su efecto sobre la fertilidad la exéresis. Hay un artículo sobre los miomas en caso de su fertilidad, en revisión de la Cochrane, basada en un único estudio, que dice que no hay evidencia, pero bueno, es un único estudio en comparación a todos los metaanálisis y la gran evidencia que hemos ido acumulando a lo largo del tiempo en las miomectomías. En relación al abordaje, el abordaje de la miomectomía, lo importante es el conocimiento de la pseudocápsula. La pseudocápsula es una zona que se encuentra entre la pared del útero, entre el miometrio, y entre el mioma. Es visible incluso por ecografías, se hace una ecodoppler color, podemos ver toda la vascularización periférica que hace como un anillo de fuego en color en torno al mioma y la podemos ver, es en la que accedemos a ella cuando hacemos una miomectomía tanto abierta como por laparoscopia. Bien,
Cuando entramos por histeroscopia, también se puede visualizar este espacio entre la mucosa endometrial o entre el miometrio y el mioma. Y en la foto más pequeñita, en la parte inferior derecha, se ven estos puentes de tejido conectivo, todos ellos muy laxos, que se encuentran en esa pseudocápsula, pero a pesar de ser todos muy laxos, en su conjunto anclan el mioma a la pared, aunque el mioma tiene cierta movilidad dentro de este espacio. Y allí también pasan esos pequeños vasos sanguíneos. Si hacemos miramos un vídeo donde observamos cómo se hace la enucleación de un mioma en cirugía abierta o en cirugía por laparoscopia, siempre se va a buscar este espacio para enuclear el mioma. Y es lo que hacemos todos en estos casos. En histeroscopia este espacio también es visible. Y ahora lo van a ver. Es este espacio, el mioma está en la parte inferior, pasamos una pinza y el mioma baila. Y aquí con la pinza se va haciendo una disección en una histeroscopia. A la izquierda vemos el miometrio, a la derecha el mioma. Y con la pinza suavemente se va haciendo la disección, igual que en la laparoscopia, pero en histeroscopia. Ahora verán estos puentes de tejido conectivo que hemos hablado, que todos ellos son muy laxos. Fíjense con qué facilidad se va realizando la disección. Y al final lo que vemos es el mioma, que se verá en la parte inferior aquí de la pantalla, y el miometrio en la parte superior, cómo el mioma se va desprendiendo durante la histeroscopia. Bien, la resectoscopía, que es la que se realiza en la mayoría de centros aún, es una técnica que no viene de la ginecología, sino que la hemos heredado de los urólogos en 1976. Y es una técnica que entonces la única gran evolución que ha hecho ha sido el paso de monopolar a bipolar. Pero sigue siendo una técnica que en lugar de nuclear como en la laparoscopia, incluso en la cirugía con un robot o en la miomectomía abierta, que se nuclea la masa entera, la destruimos sacando lonchitas, poquito a poco el mioma, lo que tarda lo suyo en poderse realizar. Bien, nosotros los miomas que los que tratamos por histeroscopia o por abordaje histeroscópico son los miomas que están totalmente dentro de la cavidad, los G0, los que están sobre todo y mayoritariamente dentro de la cavidad, los 1, y los que están mayoritariamente intramurales, pero con una pequeña porción, menos del 50% en la cavidad, que son los tipo 2. ¿Cuáles son las técnicas quirúrgicas que disponemos hoy en día? Bueno, tenemos primero los sistemas extractores de tejidos, que han entrado cada vez más en el uso de nuestra práctica. Hay 3 casas, hay más, pero las principales que tenemos aquí es el MyoSure o MyoSure, que es de la casa Hologic, el TrueClear o TrueClear, que es de la casa Medtronic, y el Shaver, que viene de la casa de Storz. Estos sistemas lo que tienen es una pequeña ventanita, y que esta ventanita lo que va haciendo es succionando y a la vez o bien rotando, una cuchilla que rota, cortando y succiona la masa, o hay una cuchilla que va hacia adelante para hacia atrás, que es la del MyoSure, que también hace lo mismo, va cortando todo lo que se va succionando la masa. En este vídeo pueden ver cómo funciona uno de estos, ese es el TrueClear, durante una miomectomía. Ven el mioma y ven cómo se va comiendo poco a poco la masa y la va extrayendo, va extrayendo todo el tejido. Bueno, no tiene mucho más que esto. Ahí ven la cuchilla cómo va rotando. Y este es el sistema extractor de tejido o morceladores. Estos morceladores tienen sus limitaciones. Este es el brochure, bueno, la publicidad del MyoSure de Hologic. Y si ven en la parte inferior, se ve el porcentaje de extracción de masa. Con los pólipos el 100%, con los miomas tipo 0 y tipo 1 el 100%, pero con los miomas tipo 2 conseguimos una extracción del 50%. A no ser que se tenga mucha habilidad, lo más habitual es que no se entre dentro de la pared para hacer la morcelación y por lo tanto se consigue menor extracción de la masa. Este es un estudio sobre 102 miomas morcelados y en los cuales vemos que la morcelación o la extracción total de toda la masa del mioma se consigue en el 66% de los casos. Y esto vemos que hay una relación directa entre el tamaño y la profundidad del mioma en la pared y el fracaso. Cuanto más profundo y más grande es el mioma, menos porcentaje de masa se consigue sacar o más porcentaje queda dentro aún de la cavidad. Y esto es algo a tener en cuenta. De aquí pasamos a la técnica descrita por Iván Mazón, que es el cord loop. Iván Mazón lo que describe es muy interesante. Él lo que hace es la resectoscopia con un resector, como conocemos todos, de la porción endocavitaria del mioma. ¿Qué nos queda? Pues la porción que está aún intramural, esa porción que queda dentro de la pared.
¿Qué es lo que hace? Pues él utiliza estos instrumentos que le llamamos el cold loop, que son instrumentos fríos sin uso de energía, muy robustos, y lo que hace es separar el mioma de la pared siguiendo este plano de la pseudocápsula que hemos visto antes y consigue una nucleación de la segunda porción del mioma, que es la porción intramural. Esto es una publicación sobre más de 1.400 miomas. Iván Bazán tiene una amplia experiencia. Es una técnica excelente que se hace en quirófano y bajo anestesia, consiguiendo resultados óptimos de la nucleación del mioma, respetando la pseudocápsula. A raíz de esto, en 2009, Stefano Betocchi publica la OPIUM. OPIUM es las siglas de Office Preparation of Partial Intramural Myoma, o sea, la preparación en consulta de los miomas que son parcialmente intramurales. ¿Qué es lo que hacía Stefano? Pues lo que hacía era un corte en corona en torno al mioma con el bipolar, el VersaPoint bipolar. De esta forma, cortaba mucosas llegando a la pseudocápsula, liberando el mioma. Y lo que vio Stefano es que en ese momento que él conseguía liberar el mioma de sus ataduras, el mioma comenzaba a migrar hacia dentro de la cavidad, tal y como se ve en la foto. Si un mioma que era un G2, pues se iba convirtiendo en ese mismo tiempo quirúrgico, ya se veía la migración por las contracciones uterinas, se iba convirtiendo en G1 intracavitario. Este era el primer paso que hacía en consulta. Luego el segundo paso, las enviaba a quirófano para hacer una resección y terminar de sacar por la técnica habitual, esta de 1976, heredada por los urólogos, que conocemos todos, para terminar de extraer toda la masa del mioma. Esto lo hacía con miomas de una medida media de 29 milímetros, que no son pequeños, y consiguió una tasa de éxito de un 93%. Inspirado en esto, nosotros en el Hospital del Mar en Barcelona pensamos, ¿y por qué no intentar hacer toda esta enucleación en consulta? Y esto genera una publicación en el año 2013, hace 7 años, en el cual con miomas G1 y G2 hacíamos una enucleación en consulta. Hacíamos un primer tiempo y a veces un segundo también, en el cual el primero lo que hacemos es liberar el mioma. Los G1 pues se conseguían fácilmente denuclear y separar de la pared, como han visto antes con las pinzas, a veces un poquito de tijeritas, pero sobre todo con las pinzas. Y los G2 a veces necesitaban un segundo tiempo que se quedaba con las pacientes para acabar de nuclear. Y hemos conseguido, como pueden ver aquí en los resultados, con miomas hasta 18 milímetros, un 100% de nucleación, con miomas que van de los 19 a los 30, un 85%, pero nos hemos dado cuenta que con miomas de más de 3 centímetros, 0%, sobre todo los miomas que están profundos en pared. ¿Por qué? Bueno, esto tiene una razón de ser. Si el mueble es más grande que la habitación, es que no entra en la habitación. O sea, si el mioma que queremos enuclear y introducir dentro de la cavidad es mayor que el tamaño de la cavidad en sí, pues no podrá entrar. Y por eso nos encontramos con esta limitación. ¿Qué hemos visto? Que hasta ahora todas las clasificaciones, incluida esta que ven aquí, que es la de la STEP W de Ricardo Lasmar, se basa en características del mioma. Tamaño, porcentaje dentro de la pared, en qué pared se encuentra, pues la topografía, solo características del mioma. Y un factor que hemos tenido en cuenta y que hemos ya sacado en múltiples ocasiones desde el Hospital del Mar es la relación entre el contenido y el continente. ¿Qué quiere decir? Pues fíjense en estos dos úteros, un útero de una nulípara y un útero de una multípara, uno más pequeño, otro más grande, es así, de forma natural. Pero el mioma que ven aquí tiene el mismo tamaño en los dos úteros. Fíjese bien, en el mioma de la nulípara, este mismo mioma cuesta muchísimo más trabajarlo desde el punto de vista quirúrgico que en el útero de la multípara. Por lo tanto, esta relación del tamaño del sitio, del espacio donde hacemos nuestra cirugía, también influye en la dificultad. Es un factor a tener en cuenta cuando programamos nuestra cirugía, que si la habitación es pequeña, pues probablemente extraer muebles nos vaya a costar mucho más que en una habitación más grande donde fue más fácil moverlo. Bien, lo ideal para mejorar las tasas de éxito es mejorar esta relación, la relación entre el contenido y el continente. El útero no lo podemos agrandar, pero el mioma hasta hace muy poco lo podíamos reducir con el acetato ulipristal. ¿Por qué es tan importante? Y lamentablemente ya no lo tenemos, pero ¿por qué es tan importante reducir el tamaño? Bueno, esto es un trabajo que publicó hace 5 años Mark Hans Emanuel, en el cual podemos ver en la parte inferior de la gráfica el tamaño de mioma en centímetros y a la izquierda el tiempo de resección en quirófano en minutos. Vamos a fijarnos un segundo en el mioma de 3 centímetros. 3 centímetros, tiempo quirúrgico,
30 minutos. Vamos a aumentar solo 1 centímetro el tamaño del mioma a 4. 4 centímetros pasamos de 30 minutos a 70 minutos. O sea que un centímetro de reducción nos reduciría el tiempo quirúrgico más de un 50%. Y esto es muy importante, menos anestesia, menos probabilidad de pasarnos con la cantidad de hacer una sobrecarga hídrica. Solo son ventajas. Ahora solo queda esperar que nos salga algún nuevo modulador selectivo de receptores de progesterona que nos permita tratar los miomas para mejorar esta relación y mejorar las tasas de éxito. Bueno, hemos hablado de los G1 y G2, pero ¿qué pasa con los miomas G0? ¿O qué pasa con esos miomas que se nuclean y un mioma de 2 centímetros queda dentro de la cavidad? Bueno, los miomas G0 tienen un pedículo. Lo único que tendremos que hacer es cortar el pedículo. Una vez que cortamos el pedículo, sacamos, tenemos siempre un poquito de tejido para histología, pero una vez cortamos el pedículo, se acabó la cirugía. El mioma se deja dentro. Eso se deja dentro. Imagínense un mioma de 4 centímetros. Hemos visto 70 minutos de trabajo. Cortamos pedículo, menos de 10 minutos de trabajo. ¿Peligro? Ninguno. Y si dejamos malignidad, que esto se estarán preguntando algunos. Bueno, yo pregunto, antes de una resectoscopía, ¿alguno hace una biopsia del mioma? No. Y cuando hacemos una resectoscopía y trabajamos con presión de líquido, salen detritos y trocitos del mioma y se van por las trompas y diseminan hacia la cavidad abdominal. Sí. ¿Alguien hace una biopsia? No. ¿Aquí se deja la masa íntegra? No hay ningún problema. La probabilidad del leomiosarcoma en una mujer en edad fértil y en estos tamaños es de extremada rareza. Los leomiosarcomas ocurren en mujeres de más de 60 años y con otros tamaños. Por lo tanto, nosotros esto lo publicamos en el año 2015 con una serie de 61 miomas, 10 de los cuales de más de 3 centímetros. Y, señoras y señores, a los 2 meses en una ecografía de seguimiento, el 100% habían desaparecido sin ninguna complicación, sin ninguna infección, sin ningún dolor. Se expulsan. Los miomas se necrosan. La cavidad uterina no es ni una cavidad seca ni estéril. Es una cavidad húmeda y hay bacterias. Se necrosa y probablemente se elimine con la regla. Esto es lo que hemos visto en histeroscopias de seguimiento. Por lo tanto, aquí se acabaría la cirugía. Bien, ¿cuáles son las ventajas de esto que estamos hablando tanto, preservar la pseudocápsula? Bueno, la persona que más ha estudiado el tema de la pseudocápsula se llama Andrea Tinelli, vive en Lecce, Italia, un gran amigo nuestro y de nuestro grupo, y es la persona que más ha publicado sobre este tema. Y me gusta esta última publicación en la cual él pone que preserva la pseudocápsula, conserva la integridad del miometrio, no hacemos ninguna lesión del miometrio, no dejamos ninguna cicatriz en el miometrio, reducimos la lesión térmica del miometrio, previene complicaciones porque reducimos la fibrosis postquirúrgica, hay menos adherencias, esto lo ha demostrado Iván Mazón, que en esos más de 1.400 miomectomías, se potencia un desarrollo fisiológico de una gestación sucesiva, la recuperación es mucho más rápida, y debería ser la técnica de elección, especialmente en pacientes con deseo genésico. Incluso si se realiza una miomectomía por resectoscopia, utilizando el resectoscopio que la mayoría estáis usando, pues hay que preservar esa pseudocápsula, no dañar el miometrio, y esto es lo más importante. Bueno, un poquito de las técnicas estas en vídeo. La primera es la técnica de Iván Mazón, en la que vemos en el primer tiempo la resección de la parte endocavitaria, como pueden ver, la técnica normal. Y aquí vemos cómo usa el coil loop para ir enucleando. Miren cómo separa este instrumento robusto, cómo va separando el mioma del miometrio. Miren, con esto se van cortando también estos puentes que dijimos de tejido conectivo y finalmente el mioma queda totalmente nucleado. Este es un vídeo. Nosotros, la mayoría de nuestros pacientes son en consulta y sin anestesia, en el cual van a ver un pequeño mioma muy plano, muy G2, muy profundo, pero plano, pequeñito, es el con el que deberían empezar si quieren probar la técnica. Y lo primero que hacemos con las tijeritas, cortamos la mucosa. Y a partir de ahí vamos a buscar el plano. Miren, ya se ve el plano, se ve el color ahí rosita del miometrio que está subyacente. Y vamos separando el mioma. Se hace una disección como una laparoscopia, se va separando poco a poco, y ya vemos como la bolita está entrando dentro de la cavidad. Eso queda tan planito, ahora es una bolita, y no queda más que coger las pinzas, y este es tan pequeñito que se puede extraer sin ningún problema.
Ese ya es un mioma un poquito más grande, es un mioma que estaba fúndico. También aquí trabajamos con las tijeritas, vamos separando, otra vez buscando el plano. El plano es una gozada cuando se encuentra el plano porque es muy fácil a partir de ese momento realizar la técnica y ya ven ahí el mioma como se va dibujando claramente y ya empieza a moverse porque es muy laxo todo este plano. Igual que en la laparoscopia, y lo vamos separando poquito a poco, separando estas fibras de tejido conectivo, el mioma va liberándose poquito a poco. Fíjense cómo ya empieza a luxarse, ya va saliendo y seguimos aquí un poquito de fuerza hacia afuera y aquí ya vemos el lecho del mioma. La fobia, el lecho donde estaba antes el mioma, que queda como una concavidad donde estaba el mioma queda aquí en la cavidad sin ningún problema. Esta es otra técnica que utilizamos también con el láser, usamos el láser diodo. El láser diodo lo que hace es, miren con qué facilidad corta, pero con la misma facilidad, fíjense qué bien que coagula simultáneamente, una dispersión de energía de un 0,1 a 1 milímetro, por lo tanto la paciente en consulta no lo nota. Y lo que hacemos aquí con las pinzas, aquí encontramos el plano. Y una vez que encontramos el plano, vean qué fácil que es realizar la disección, igual que una laparoscopia. Simplemente no hay que tenerle miedo. Hacerlo con los pequeñitos y verán qué fácil que es y se disecan. Y esto es con el mini resectoscopio, el resectoscopio de Gubini, en este caso, con el Conloop, que también tiene un Conloop para realizar la enucleación de los miomas pequeñitos. Y ven aquí, con este mini este Conloop, de cómo consigue la enucleación total del mioma. Bueno, han visto un poquito las técnicas, por donde van los tiros de todo lo que es la cirugía actual del mioma. Y no me queda decir que el aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información. Así que a intentarlo, probar, que es la mejor forma de salir adelante. Pues nada, muchísimas gracias por la atención.